Adelante, Elvia. Hola a todos, muy buenas tardes. Daremos un espacio de 2 minutos para esperar a que más personas se conecten. Comenzamos en un momento. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a estas jornadas de innovación de CIATEC Unidad Jalisco. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y su participación en este tercer webinar. Hoy tenemos el gusto de presentarles dos conferencias muy interesantes. La primera de ellas titulada Introducción al diseño de prototipos PCBs, y la segunda conferencia que tendremos el día de hoy se titula Desarrollo de aplicaciones de control para IoTs. Y para darnos la primera de ella, tenemos el gusto de presentar al ingeniero Miguel Medina Camacho. Él es especialista en diseño y fabricación de prototipos de sistemas embebidos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño de prototipos PCBs. Actualmente se desempeña como especialista en el laboratorio de prototipado en la unidad de CIATEC Unidad Jalisco. Para iniciar con esta conferencia, les pedimos por favor mantener micrófonos cerrados y en caso de tener alguna pregunta, por favor escribirlas en la sección de Q&A. Al finalizar tendremos 10 minutos para dar respuesta a sus preguntas. A continuación cedo la palabra al ingeniero Miguel Medina. Adelante, por favor, ingeniero. Muy buenas tardes. Soy Miguel Camacho, ingeniero de diseño en hardware, especializado en prototipos de PCBs. Estoy aquí en el laboratorio, bueno, ahorita estamos en la sala concurrente y desde aquí vamos a dar la plática de introducción al diseño de prototipos de PCBs. Entonces, si me dan posibilidad de compartir la presentación. Ok. Espero que se esté viendo. Bien, vamos a empezar. Bueno, nosotros en la presentación abordaremos el proceso de generación de un prototipo. Vamos a comprender cómo determinamos los alcances que podemos empezar a tener a la hora de poder generar un prototipo de PCB y cuáles son los recursos con los que contaremos y qué depende
de poder dimensionar hasta qué alcances vamos a tener a la hora de diseñar el PCB. También vamos a ver las diferentes tecnologías que podemos utilizar en la elaboración de un diseño y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas tecnologías. Y por último vamos a ver un poquito algunos casos que hemos desarrollado y cómo han ido evolucionando estos casos a través del tiempo. Entonces vamos a empezar con esto. Primero que nada, nuestra presentación. En nuestro laboratorio que se encuentra aquí en Zapopan, Jalisco, nos encargamos de desarrollar todos los sistemas embebidos para los sistemas de control, y estos prototipos que vamos a generar pueden servir para nuestros clientes para generar productos ya de línea. Nosotros hacemos toda la ingeniería hasta dejarlo el producto casi a fin, y les damos después todos esos diseños para que ellos puedan producirlo ya en serie. Nos encargamos de hacer el diseño, desde el concepto, la generación del diseño, las pruebas, las redundancias en todos los prototipos, y una vez que ya queda como el cliente desea, le pasamos toda la ingeniería y ellos se encargan de fabricar más. Pues bien, de las metodologías para hacerlo tenemos muchas. Nosotros vamos a hablar de algunas de ellas. Primero que nada, para empezar en el contexto, tenemos que saber lo que es un prototipo. Un prototipo en sí es un invento o la primera figura o modelo que se fabrica y de la cual va a servir para fabricar otros diseños como ese ya en serie. Va a ser el primer modelo que vamos a generar, y ese nos va a servir para hacer todos los análisis, tanto de saber si realmente está funcionando adecuadamente, los análisis de rendimiento, algunas pruebas incluso destructivas, muy poquitas, ¿sí? Hasta el momento en el que ya quede nuestro diseño exactamente o más o menos como el cliente desea. Bueno, y tenemos que, primero que nada, tenemos que ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es casi lo más importante. Primero que nada, tenemos que aterrizar el concepto para saber hasta dónde podemos llegar en lo que queremos hacer. Entonces tenemos que, lo primero que nosotros hacemos es una ingeniería conceptual, que es, hacemos un análisis de los requerimientos del cliente para, teniendo como base ese análisis, podemos hacer una propuesta de diseño, decirle exactamente desde dónde vamos a partir y hasta dónde vamos a llegar, y una vez que ya tenemos se lo presentamos al cliente para decirle esto puede servir. Y una vez que el cliente nos da el sí, ya podemos empezar a generar el diseño. Entonces, la ingeniería conceptual posiblemente es lo más importante, porque es lo que vamos a empezar, con lo que vamos a empezar y con lo que vamos a definir exactamente hasta dónde vamos a llegar y si es viable o no el proyecto que vamos a crear. Esto es, a veces en muchas ocasiones nuestros clientes o los clientes tienen una idea que podría ser que pareciera muy buena o muy grande, pero lo que nosotros realmente tenemos que hacer es analizar si su idea es viable, si al final le va a alcanzar con los recursos que tiene y si va a alcanzar en los tiempos adecuados. Como decimos nosotros, siempre todo se puede, siempre y cuando tengamos suficientes tiempos o suficientes recursos en dinero. Si no tenemos uno de ellos o si tenemos poco de cualquiera de ellos, puede ser que no nos alcance a hacer exactamente lo que quiero. Por eso tenemos que dimensionar exactamente hasta qué punto vamos a llegar. Y eso es posiblemente el proceso más importante. Tenemos aquí, por ejemplo, el requerimiento de un cliente, que es un modulito que vamos a hacer. Un cliente que realmente no tiene nada que ver con un sistema electrónico, que es un arquitecto que diseña casas, y lo que este cliente quiere es un módulo que le permita hacer una lectura de variables físicas, tanto de gas, luz, agua, y poderlo tener disponible desde su celular. Una aplicación que en la actualidad ya existen muchas, pero antes, cuando la desarrollamos, apenas empezó a vislumbrarse eso. Bueno, este arquitecto lo que quería decir era tener una plusvalía para sus casas y tener una posible ventaja respecto a sus clientes, para poder ofrecerles a sus clientes, una ventaja respecto a la competencia, para ofrecer a sus clientes algo mucho mejor y que se puedan animar y darlo un poquito más caro a sus casas.
Bueno, tenemos aquí que las palabras clave del cliente eran que los diseños fueran minimalistas, que tuvieran contornos suaves, una tendencia continua, visible, y, por ejemplo, algunas cosas que decía era que fueran, que tuvieran los módulos 2 o 3 funciones a la vez. Eso es una parte del diseño que tendríamos que desarrollar y que también nos tendría que apoyar el diseñador mecánico. Pero bueno, entonces tenemos, ¿cuáles son los factores que influyen en los costos? Primero, las tecnologías previas que existen. Si existe la tecnología, pues la tenemos que desarrollar. Si existen, por ejemplo, las tarjetas de desarrollo, con las cuales vamos a poder crear los primeros diseños o validaciones del diseño, o si bien tenemos que desarrollar todo en conjunto. Actualmente, por ejemplo, existen muchas tecnologías de Wi-Fi, de Bluetooth o eso, pero anteriormente esas tecnologías no estaban tan disponibles como los circuitos electrónicos que existen actualmente para comunicaciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si existe esa tecnología en la actualidad o cuánto nos va a llevar para desarrollarla. Y si es viable que en el momento en el que nosotros alcancemos o desarrollemos esa tecnología, sea comercialmente viable. Bueno, otra de las factores que influyen en los costos para el desarrollo de estos prototipos es el incremento de las restricciones en el diseño, o sea, solicitudes encadenadas. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, un cliente podría pedir que prendiéramos y apagáramos con un switch, por ejemplo. Eso nos llevaría un costo. Pero si pide aparte de eso que pueda apagar y prender el foco a través de un celular, pues bueno, podemos cobrarle un poquito más porque ya existen tecnologías como Bluetooth, por ejemplo, que localmente puede hacer estas condiciones, prender o apagar un foco con algunos switches, relevadores, etc. Pero ¿qué pasa si aparte de eso quiere el cliente que podamos prender y apagar el foco, pero desde el otro lado del mundo? Entonces eso ya incrementaría el costo porque tendremos que utilizar tecnologías de IP, algún servidor, por ejemplo, que nos dé un enlace desde el otro lado del mundo. Entonces, esas condiciones y solicitudes encadenadas van incrementando los costos del proyecto. Hay que tener muy en cuenta eso porque a veces los clientes van incrementando las cosas con respecto a pasar el tiempo y eso a veces hace que, como está dimensionado al principio, desde cierta cantidad de señales, puede ser que una señal extra que incluyan incremente mucho el costo. Entonces también nosotros lo que tenemos que hacer es desde el principio hacerlo un poquito más robusto por si se va incrementando el proyecto. Hay que tener mucho en cuenta eso porque a veces por una señal puede ser que tengamos que rediseñar toda la tarjeta. Bueno. Otra cosa de la que influye en los costos es la infraestructura o el equipo disponible que tenemos en el centro de desarrollo, en la empresa, etc. Podemos tener, por ejemplo, infraestructura para hacer pruebas, cierto tipo de pruebas que tal vez sean necesarias para el proyecto, no sé, osciloscopios, multímetros, algún sistema que me permita determinar la interferencia, campos electromagnéticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría incrementar el costo porque si no lo tengo, tendría que solicitarlo a otro centro, a un externo. Y por último, algunos de las cosas que pueden influir en los costos son los aliados estratégicos que pueda tener. Esto es, algunos aliados como centros de desarrollo que tengan alianzas con nuestros centros, bueno, que tengan ese conocimiento extra que nos puede servir en este proyecto y que posiblemente podamos trabajar en conjunto. Bueno, de no tenerlo, tendríamos que buscarlo y posiblemente eso pueda incrementar mucho más los costos. Ok, entonces, tenemos que, lo primero que siempre recomiendan todos, incluso los administradores, los ingenieros, pero a lo mejor a veces no les enseñan esto tanto en las licenciaturas puras, en las ingenierías puras, es que para empezar a hacer un proyecto se requiere de hacer un benchmarking. Es un benchmarking en sí, el benchmarking es hacer una investigación de las tecnologías existentes con respecto a ese desarrollo que van a generar para saber exactamente en qué punto están y si lo que voy a crear se va a acoplar a la ola o las tendencias que se encuentran en el mercado o que van a encontrarse en el mercado, para saber si en el momento en el que yo voy a tener el desarrollo completo va a ser
integrarse o va a ser bien aceptado por el mercado, o bien ya se le pasó la hora, o tal vez todavía no esté en su momento adecuado para ser lanzado. Entonces, el benchmarking nos va a favorecer o nos va a ofrecer un mapa completo de todas estas características que pueden existir y saber si sí puede ser viable o no. Entonces, por ejemplo, aquí está el benchmarking, algunas de las imágenes o cosas que vimos en el benchmarking que existían en ese momento, en esa actualidad, hace varios años. Algunos conceptos. Y una vez que generamos el benchmarking, que dijimos, esto sí es viable y sí puede ser un buen proyecto, un buen producto general, lo que hacemos es que ya empezamos a hacer el diseño de concepto de cómo pensamos que podría llegar a ser la integración en el momento en el que se finalice. Es como que el primer bosquejo de lo que pensamos que puede llegar a ser. Estos conceptos que nosotros estamos viendo son en la parte de diseño mecánico. Y también algo muy importante es que tenemos que trabajar siempre muy cerca del diseñador mecánico cuando realizamos un prototipo. Esto es porque los diseñadores mecánicos a veces nos ayudan mucho a solucionar problemas que nosotros no podríamos en la parte eléctrica, bueno, en la parte visual, y a veces nosotros solucionamos mucho los problemas a los diseñadores mecánicos para la posición de los componentes, por ejemplo, para que sea visualmente más atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las recomendaciones también más importantes. Algunos de los otros conceptos, un diseño de concepto que teníamos desde el principio. Y bueno, después de eso tenemos que ver qué tecnologías me conviene usar. Una vez que ya sabemos que sí es viable, que sí le conviene o sí le convence a nuestro cliente con respecto a las transiciones que podemos hacer, entonces lo que tenemos que decidir es qué tecnologías tenemos que utilizar para hacer el primer concepto, para hacer el primer concepto. Esto es, existen varias tecnologías. Una de ellas, y tal vez una de las más usadas por los que no conocen tanto de electrónica, es esta que es Arduinos. Los Arduinos en sí no son malos porque son una herramienta que nos permite hacer desarrollos rápidos sin necesidad de mucho conocimiento de electrónica y son tal vez visualmente muy atractivos. El punto es que a veces para poder financiar un proyecto necesitamos mostrar un desarrollo y que puedan visualizar los inversores o los posibles inversores a qué es lo que nos referimos, tener algo físicamente ya estructurado para que en el momento en que digamos, mira, vamos a hacer esto, nos apoyen y podamos financiar este proyecto. El problema de utilizar este tipo de tecnología es que a veces no es tan robusta. Esto quiere decir que no se puede escalar y que no podemos modificar más allá de lo que ya tendríamos en ciertas aplicaciones. Eso quiere decir que algunos algoritmos son demasiado reducidos. Hay otros que sí tienen bastante arquitectura, pero tendríamos que tener en cuenta cuáles son las limitaciones de una u otra. En muchas ocasiones, en algunas ocasiones, cuando hacemos implementaciones con este tipo de tecnologías, a veces tenemos que rehacer toda la aplicación con otro tipo de tecnologías para poder lanzarlo al mercado. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso, puede servir mucho para poder mostrar algún proyecto ya para un inversionista, pero también hay que tener en cuenta que posiblemente si generamos esto así, es posible que tengamos que rehacer. Eso nos lleva tiempo y costos. ¿Okay? Otras tecnologías, por ejemplo, los PLCs. Los PLCs también pueden ser en el momento en el que tenemos alguna aplicación que sea muy robusta y que sea ya para usos más industriales. Igual. Otra de las tecnologías que podríamos utilizar y que utilizamos mucho nosotros son dispositivos electrónicos, ya sean microcontroladores, microprocesadores e incluso, como vemos aquí, FPGAs o dispositivos ARM. Bueno, estos dispositivos nos permiten hacer una integración de hardware embebido bastante buena y robusta. Tal vez las ventajas y desventajas es que se requiere de hacer el código en muchas ocasiones y muchos desarrollos. La ventaja es que una vez que sale todo esto, ya es completamente fabricable para el cliente y propietario de los clientes. Okay. Ahora bien,
Otras de las tecnologías que a veces se pueden ocupar son las computadoras embedidas. Esto es, computadoras que ya tienen todo ensamblado para poder utilizarse en aplicaciones especiales como, por ejemplo, visión artificial, inteligencia artificial, procesamiento de video, de sonido, etcétera, etcétera. Y vamos a ver. Una vez que ya seleccionamos cuál es la tecnología que más nos conviene para nuestro primer modelo, empezamos con nuestra ingeniería básica, que es desarrollamos el concepto. Nosotros, como muchas de las ocasiones, en proyectos de ingeniería, la mayor parte de las ocasiones, lo hacemos con dispositivos electrónicos, ya sean microcontroladores, microprocesadores o FPGAs. Hacemos una búsqueda de dispositivos o de las tarjetas de desarrollo que existen para hacer las primeras pruebas y ver si nuestra aplicación, nuestro prototipo primario, el primer prototipo, va a ser viable. Una vez que tenemos esas tarjetas de desarrollo, hacemos las pruebas y revisamos si podemos integrar todo eso o si existe alguna restricción que tengamos que lidiar. Este, por ejemplo, es uno de los primeros prototipos. Y es una de las propuestas para nuestras incursiones hacia Internet de las Cosas, que después vamos a ver, en donde teníamos una tarjeta que recibía datos y trataba de transmitirlo hacia varias partes. Ese era nuestro primer concepto. Ok. Entonces, una vez que ya hicimos pruebas en la tarjeta de desarrollo, incluso en los chips que teníamos, lo que pasamos a hacer es generar el primer prototipo de PCBs. El primer prototipo de PCBs lo que tiene que hacer es mostrar las características que nosotros estamos planteando para demostrarle a nuestro cliente o al posible inversor que la aplicación que nosotros pensamos es posible o es viable de generar. Y también para darnos una idea de en cuánto puede salirnos al final o los costos de fabricación a gran escala. Esa es la idea de generar los primeros prototipos. Mostrar que se puede y saber en cuánto nos va a costar al final. Una vez que ya hacemos el primer prototipo viable, tenemos que hacer las evaluaciones y ver si nos conviene seguir para poder llevar a cabo, para poder tratar de terminar un producto completo, un producto, o bien nos sigamos ahí. Esta es una de las primeras vistas del prototipo que habíamos pensado o creado de esta aplicación en sí. Aquí están las primeras pruebas, la primera tarjeta, el primer prototipo viable de estas tarjetas, que era un sensor que podía leer, bueno, una tarjeta que podía leer un sensor de gas, y esas son algunas de las imágenes de las primeras pruebas que hacíamos de la tarjeta. Ok, una vez que ya vimos o que ya entregamos o generamos el primer prototipo viable, lo mostramos, hacemos una evaluación si realmente nos conviene seguir o no. Si es bastante viable, lo general, y si decimos que va a ser muy bien a muy bajos costos, nos pueden seguir financiando el proyecto y entonces ya hacemos la ingeniería de detalle. ¿Qué es esto? Es bueno, ya hacemos el prototipo como pensamos que puede quedar al final, como si fuera un producto ya terminado. Entonces lo que hacemos es, hacemos la revisión de los resultados de factibilidad, decimos que sí, hacemos la integración de todo, hacemos la validación por el cliente, nos dice que sí o no quiere seguir, y determinamos lo que es el diseño final y el desarrollo del producto, como está. Ok, aquí están algunos de los diseños o las ideas que podíamos haber empezado a tener de cómo podría terminar. Esto es igual, es la forma en que va desarrollándose estos proyectos, ¿no? Empieza con una idea, seguimos con eso y va evolucionando con respecto, vamos avanzando en el camino. Aquí son algunas de las imágenes de la ingeniería de detalle, de cómo pensamos que iba a poder terminar el producto y también para mostrarlo al cliente y decirle, va a quedar así, te convence, quieres que le pongamos algunas otras cosas o que le modifiquemos algunas. Esto ya es, como decimos, ingeniería de detalle, algo más específico como pensamos que va a terminar nuestro producto final.
tenemos que algunas de las imágenes de la ingeniería de detalle de todos los conceptos que generamos, que son varios. Pensamos que puede servir. Bueno, y tenemos aquí otras imágenes. Bueno, este es uno de los conceptos que al final quedaron. El inicio del concepto es primero un bosquejo, que como pensamos que puede ser, trabajar directamente con el diseñador mecánico para ver cómo es que vamos a integrar todo ese hardware en el case o en la cajita en sí que vamos a tener. Y este es la imagen o el prototipo pensado en cómo podría funcionar al final. Uno de los modulitos de recepción de datos. Y el diseño de todo el prototipo, ¿sí? Cómo pensamos que podría terminar. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar, trabajar mucho con el diseñador mecánico, decirle, por aquí pueden estar todos estos LEDs, por ejemplo, y botones, y entradas de señal, entradas de alimentación, etcétera, etcétera. Eso es tal vez una de las cosas más importantes y una buena recomendación. Y aquí tenemos uno del prototipo que como quedó al final, más o menos, físicamente. De hecho, lo tengo por aquí. Prototipo, como quedó. Y como se dan cuenta, lo que hacemos nosotros es generar el prototipo en sí, todo el diseño de la PCB. Esta creo que venía en el video que algunos vieron. Es un diseñito, un desarrollo. A lo mejor se alcanza a ver, a lo mejor no se alcanza a ver tanto. Ok. Este es otro de los módulos que es un recolector de datos, uno de los recolectores de datos de los sensores. Y esta es la forma en que quedó al final. Así como que pre-producto es este. Es como termina. Claro, esto lleva varios procesos reiterativos, ¿no? Esta versión creo que es la versión 11, no sé. Versión 11, que es la última versión y la que posiblemente casi vamos a liberar como producto final. Está congelada. Bueno, tenemos algunos de los ejemplos de generación de conceptos, ¿no? Primero que nada, generamos un concepto de cómo es que pensamos que podría llegar a ser al final el desarrollo. Este era un concepto de un bote que tenía una especie de cargador, igual. Este era el concepto primario. Y este es alguno de los ejemplos de los prototipos que desarrollamos, igual, diseño de concepto. Trabajamos con la parte mecánica para saber exactamente dónde vamos a poner la tarjeta y cuáles van a ser las dimensiones. Algunos de los ejemplos de generación de concepto de otros conceptos que querían tener una especie de imagen para publicidad. Y esta es una de las tarjetas que desarrollamos. Igual, como se dan cuenta, igual por lo general hacemos es diseñar la tarjeta de tal forma que podamos tener las imágenes en 3D para en el momento de integrarlo con el case sea mucho más sencillo y sepamos exactamente cómo va a quedar, cuáles van a ser los espacios que va a llenar, qué tanto volumen va a tener la tarjeta y al final si va a caber o no en el case que se desarrolla. Ayuda mucho para la parte mecánica hacer todas las imágenes y todos los diseños en 3D. De hecho, desarrollamos nuestras propias librerías para hacer. Es otro de los de tips que les damos. De preferencia, siempre hagan lo más parecido posible a cómo va a quedar al final para que no tengan problemas después de integración. Y estas son algunas de las pruebas de rendimiento de esta tarjetita. Bueno. Ok. Ya se va a acabar. Esto es como pensamos que iba a quedar al final del concepto. Y tenemos el concepto terminado. Bien. Ok. Casi en tiempo, me fui rápido. Perfecto. Entonces, realmente la parte de diseño, parte de la generación de PCBs, implica
mucho análisis previo para saber exactamente desde dónde vamos a partir y hasta dónde vamos a llegar al terminar del proyecto. Con el tiempo va a ir evolucionando el proyecto hasta tener ya un diseño final que nos permita presentarlo como si fuera un producto para el cliente igual. Okay. Vamos a abrir, no sé si van a haber sesión de preguntas y respuestas o hasta el final de las dos conferencias. Muchas gracias, ingeniero Medina. Pasamos de una vez a las preguntas y respuestas. De hecho, aquí ya tenemos algunas. Voy a dar lectura. Nos preguntan en el chat que si se puede ahondar un poco más en cómo lograr esa robustez desde el principio para, por ejemplo, contemplar todas las señales y no tener que hacer un rediseño. Ok. El problema realmente es que en muchas ocasiones las señales que definen van a incrementarse con el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente, de acuerdo con la cantidad de señales que tienes, entradas y salidas, vas a tener un diseño primario y ahí sí vas a tener que hacerlo más robusto para el momento en el que crezcas. Esto es muy importante porque en ocasiones seleccionamos unos chips que están muy reducidos de acuerdo a la aplicación que queremos en ese momento, pero por lo general siempre va a incrementarse esa aplicación. Entonces tenemos que pensar en el futuro qué tanto vamos a incrementar. Este es un problema realmente muy recurrente porque en muchas ocasiones el proyecto va evolucionando de tal forma que van incrementándose tanto las señales de entrada como las señales de salida. Y vas a tener que, posiblemente, si se incrementa mucho, cambiar completamente el diseño. Pero tal vez el problema, la forma más fácil de hacerlo es hacer un buen benchmarking y saber exactamente hasta dónde vas a alcanzar. Y tener muy en cuenta y definir exactamente hasta dónde vas a lograr hacerlo. Y definirlo posiblemente en un papel para decir, vamos a llegar hasta aquí, vamos a tener estas señales de aquí. Si quieres incrementarlo, entonces puede ser que tenga yo que rehacer todo el layout para generar un nuevo diseño. Entonces, más bien tenemos que analizar muy bien el benchmarking y saber qué tanto vamos a avanzar. Al final siempre va a incrementarse, pero sí es posible más o menos saber qué tanto se va a incrementar. ¿Okay? Sí. Gracias, ingeniero Medina. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿es factible realizar modificaciones a prototipo en cualquier fase del desarrollo? Ok, sí, de hecho el prototipo se va a ir modificando, va evolucionando con el tiempo y se van a hacer muchas iteraciones o tantas como sean necesarias hasta el momento de generar un desarrollo del prototipo que sea más adecuado a lo que queremos y que quiere el cliente. Incluso tenemos varias versiones que no son fabricadas, que son nada más en revisión. En el momento en el que tenemos una versión estable, en ese momento generamos un prototipo y después del prototipo rehacemos, revisamos si es que está bien o si tiene problemas o si falta algo y volvemos a generar otro prototipo. La cantidad de iteraciones depende de la cantidad de tiempo que tengamos disponible y la cantidad de recursos que vamos a tener. A veces se nos va a acabar el tiempo o los recursos antes de generar todas las iteraciones. Entonces tenemos que terminar y congelar un prototipo en algún momento. Lo más importante es que siempre tiene que terminar todo. Porque si en algún punto congelan el prototipo, tiene que ser lo más estable posible. Esa es como una recomendación que les daría. Ok, gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué software utilizas para el diseño electrónico? Ok. El software que tenemos aquí es Altium Designer. Es el que manejo y en el que soy especialista. Me permite tener muchas reglas de diseño y hacer muchas cosas que posiblemente otros no podrían tanto. Tal vez es el más competitivo que existe en la actualidad y me permite realizar diseños tanto en 2D como en 3D y facilitarle el trabajo al diseño mecánico. Algunos otros softwares también lo hacen, por ejemplo los de Allegro, Orca, igual, pero igual considero que Altium tiene ciertas ventajas sobre otros softwares, ¿ok? Sí. Sí, tenemos otra más. ¿Me pueden comentar las capacidades del prototipado del laboratorio de electrónica? Sí, claro. El laboratorio que tenemos actualmente
me permite generar prototipos o diseños. Ahorita estamos trabajando en 4 capas máximo. Generamos tanto el PCB, hacemos el prototipo, tenemos TrueHole, que es poder hacer la conexión entre diferentes capas, podemos hacer los ensambles y las pruebas de rendimiento completamente. Entonces, nos faltaría tal vez alguna presentación de nuestro laboratorio para que vean todas las máquinas que tenemos para estructurado, para hacer orificios, igual el metalizado, y el otro laboratorio que te permite hacer impresión por aerosol, pero ese es aparte. Entonces, sí, podemos hacer todo eso, pero tal vez necesito un poquito más de tiempo para explicar todo lo que podríamos hacer. Gracias, ingeniero Medina. Tenemos más preguntas. Desde la ingeniería conceptual ya aplicamos las medidas para el DFM y DFT, diseño para manufactura y diseño para testing. De preferencia, sí, depende. Existen 2 tipos de proyectos. Los primeros proyectos, por ejemplo, cuando tú tienes mucha inversión y que ya sabes que vas a generar el proyecto completo, entonces al principio tú aplicas el diseño para manufactura. Tú haces todo para poder al final tener el prototipo que tú requieres. Incluso a veces ya tienes un prototipo previo que tienes que hacer para poder mejorarlo. Ese es el caso. A veces lo que tú necesitas es nada más una concepción de algo y tú lo que quieres es sacar rápidamente un proyecto para poder, con ese proyecto o prototipo que tienes, tratar de que algunos inversores se interesen y que tú puedas seguir realizando el proyecto. Entonces, en ese caso, tú lo que tienes que pensar es en tratar de sacarlo lo más rápido posible para que puedas tener un retorno de inversión lo más rápido y puedas reinvertir para generar tu prototipo. Entonces, dependiendo de cuál sea tu caso, es que vas a trabajar desde el principio como diseño para manufactura o bien vas a tratar de sacarlo lo más rápido posible. Lo que recomiendo es que, sí, desde el principio trates de hacer un diseño para manufactura, pero debes tener en cuenta que a veces existen muchas restricciones en cuanto a los recursos que tienes y el tiempo. Entonces, no, lo que recomendaría sería que lo sacaras lo más rápido posible. ¿Okay? Gracias, ingeniero Camacho. Tenemos aquí otra. Si se cuenta con una tarjeta electrónica de un producto, ¿es factible realizar la ingeniería inversa de la misma? Sí, en cierto punto. Hay ocasiones en que podemos hacer la ingeniería inversa de toda la tarjeta, pero a veces el problema real es que existe un chip que tiene toda la información y está codificada, ya sea un microcontrolador, microprocesador, un FPGA, un dispositivo que sea reconfigurable. Entonces podríamos generar todo el diseño de toda la tarjeta, pero si ese chip no sabemos exactamente lo que hace, entonces no serviría de nada la tarjeta. Sí se puede, hasta cierto punto, si sabemos más o menos las entradas y las salidas, se puede hacer reingeniería de toda la tarjeta, pero a veces, dependiendo de qué componentes son los que tiene la tarjeta, es si es viable crearlo o no. Como digo, siempre se puede hacer todo, ¿no? Pero depende de los recursos que tengas. Si tienes mucho tiempo y recursos, o si tienes muchos ingenieros, es posible tal vez hacerlo, pero tal vez no convenga a destinar tanto tiempo o tantos recursos si existe otra cosa que pueda sustituir a eso. Tenemos aquí alguna otra pregunta. ¿Cómo deciden en qué momento realizar una nueva versión del prototipo? Ok, dependiendo. En ocasiones, las decisiones de hacer una nueva versión de un prototipo depende de si existe algún error en la versión o si bien necesito realmente hacer una modificación grande al prototipo, esto es, alguna otra entrada, añadirle componentes, añadirle otra cosa. En ese momento, las versiones van cambiando. Hay subversiones, claro. Hay versiones en las que puedo mover nada más ciertos componentes o no. Y esa es una versión del propio prototipo. Sin embargo, las de fabricación son cuando ya existen una versión bastante estable y que digan, esta versión me puede servir para que cumpla esta parte del proceso, ya sea para la validación de las primeras partes o bien ya para un diseño conceptual, un diseño muy particular del producto. Okay, entonces van modificándose. Sí. Gracias, ingeniero Camacho. Tenemos más preguntas. Nos dicen, cuando las clases vuelvan a la normalidad,
¿Podemos llevar a los alumnos de visita a las instalaciones? Claro que sí, son bienvenidos aquí a nuestras instalaciones en Zapopan cuando gusten venir. Así es. Ok, ¿en el laboratorio cuentan con inspección por rayos X para verificar las tarjetas? Tenemos una máquina de rayos X que nos permite sobre todo inspeccionar los componentes VGA para saber si están adecuadamente colocados o bien tienen algún void o tienen cortos. Sí tenemos inspección por rayos X. Gracias, ingeniero. Tenemos más preguntas. ¿Para el prototipo se basan primero en el diseño mecánico o en el diseño del PCB? De hecho, trabajamos en conjunto. Lo que más es recomendable es que se trabaje en conjunto desde el principio, siempre y cuando se va a hacer un producto al final terminado. ¿Por qué? Porque en ocasiones existen problemas que solamente el diseñador mecánico puede resolver y existen otros problemas que solamente el diseñador electrónico puede resolver, que sea más sencillo. Por ejemplo, la colocación adecuada de los LEDs, de las salidas, de las señales de salida, de las señales de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puede arreglar mucho más sencillo el diseñador electrónico desde el principio que el diseñador mecánico. Y una parte de la estética le permite hacer que sea más conveniente o más visualmente atractivo el diseñador mecánico, y eso me permite saber en dónde debo de colocar los componentes. Entonces, lo que se recomienda es que desde el principio se trabaje conjuntamente, y es una retroalimentación, es decir, mira, aquí va este diseño de PCB, tú me dices a lo mejor si tengo que hacer alguna modificación, ya sea para poner orificios, para pasar la comunicación, los tornillos, etcétera, etcétera. Entonces, es una ida y vuelta de los diseños, tanto mecánicos como de PCB, para al final tener un producto ya complementado, integrado. Ok. Gracias, ingeniero Camacho. Tenemos más preguntas. Nos dicen, para una empresa pequeña, ¿qué paquetería de diseño recomendarías? Siendo que ORCAD es la más barata, ¿qué características importantes ves que faltarían en comparación con Altum? Ok, pues si es una empresa pequeña, dependiendo, a veces las empresas pequeñas no tienen la capacidad para tener un equipo de innovación y desarrollo propio. O sea, a veces también lo que recomendamos es que se acerquen a personal como nosotros, que nosotros tenemos la infraestructura y el desarrollo para poder generarlos. Sin embargo, si quieren o tratan de hacer ustedes, cualquier software de diseño es conveniente, siempre y cuando cumpla con las características del desarrollo electrónico o mecánico que requieran. Tal vez lo más conveniente es que vean si les alcanza con ese software para poder generar lo que ustedes requieren. A veces depende mucho del proyecto que quieran generar. Algunos softwares son adecuados, algunos softwares a veces no alcanzan con las características, si es que quiero un proyecto muy ambicioso. Entonces, dependiendo de qué tanto quieran llegar o qué tanto quieran alcanzar, es qué les conviene en cuanto a software o no. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué peineta o qué ventajas ofrece trabajar los prototipos en CIATEC? Nosotros tenemos todo el proceso de diseño, desde la generación del concepto hasta las pruebas de funcionalidad. Entonces podemos abarcar cualquier parte del proceso o todo el proceso completo, que es el cliente nos pide, no tiene idea de electrónica, proyectos, y bueno, lo único que requiere es una aplicación que tenga estas salidas, que tenga estas señales de entrada y ya. Y nosotros podemos desarrollar todo el prototipo. Pero incluso podemos participar en cualquiera de las fases del prototipo. Esto es diseñar el layout, hacer el diseño conceptual, hacer el benchmarking, tal vez hacer la fabricación o hacer las pruebas de diseño. La ventaja que tienen es que nosotros tenemos todo el proceso integrado y que podríamos participar ya sea en una parte o en todo el proceso hasta llegar a tener un producto terminado. Esa es la ventaja que podemos ofrecer. Al parecer creo que ya no hay más preguntas. En dado caso que sigan escribiendo más preguntas, serán anotadas y se dará atención a través del correo electrónico.
Pues agradecemos nuevamente al ingeniero Miguel Medina Camacho. Muchas gracias, muy completa la presentación y muy interesante. Y a continuación vamos a tener la siguiente conferencia. Esta se titula Desarrollo de aplicaciones de control IoT. Y para darnos esta interesante conferencia, tenemos el honor de presentarles al maestro Israel Martínez Silva. Él cuenta con más de 27 años de experiencia en la industria petroquímica, diseño de controles embebidos, electrónica, control y automatización. Ha participado en más de 50 proyectos en el diseño, gestión, implementación y desarrollo tecnológico para grandes clientes como son GE, Invera, Pemex, CFE, ASA, entre otros. Y actualmente es responsable de las gerencias de electrónica y de control automático, con temáticas como controles embebidos, control y automatización y también robótica. Para iniciar esta conferencia les pedimos igual mantener micrófonos cerrados y por favor escribir sus preguntas en la sección de Q&A. Al finalizar tendremos 10 minutos para dar respuesta a las preguntas. Y con ustedes el maestro Israel Martínez Silva. Adelante, maestro, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Elvia. Bueno, lo primero es agradecer la oportunidad de presentar un poco el trabajo y las capacidades que tiene CIATEC en cuanto a la generación de esta clase de proyectos. Voy a compartir la presentación. Un segundo. ¿Me pueden decir si ven la presentación? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bien. Bueno, les voy a hablar un poco de algunos trabajos que hemos venido haciendo desde hace ya una buena cantidad de años que tienen que ver con todo este proceso de automatización y de crecimiento hacia la industria 4.0, que sin duda el asunto tiene que ver con IoT en la mayoría de sus casos. No sé si esté corriendo bien la... ya, ok. Bueno, la parte de Internet de las cosas, pues tiene que ver con una iniciativa generada desde Alemania, que se conoce como Industria 4.0. Internet de las cosas y el Internet industrial de las cosas es solo una parte de toda esa, pues digamos, medio ambiente que se está generando ahora en la industria y que tiene que ver con con la parte de simulación, con recopilación de un gran volumen de datos, con nuevos sistemas de fabricación, sistemas de integración horizontales y verticales, sistemas de cómputo en la nube, con todo esto que tiene que ver con robótica autónoma y robótica colaborativa, con realidad aumentada. Entonces, en ese orden de cosas hemos venido trabajando desde hace tiempo en CIATEC. Les voy a presentar básicamente cuatro proyectos en los que podemos mostrar cuáles son las capacidades que tenemos para el desarrollo. Y bien, vamos a empezar con el primero. Es un sistema de trazabilidad, inspección y trazabilidad activa de la colocación de componentes electrónicos en una línea de fabricación. Todo esto pues orientado a la industria 4.0. Aquí el objetivo de este proyecto era desarrollar un software que permitiera llevar a cabo la trazabilidad en la inspección de calidad en una línea de fabricación de dispositivos electrónicos. Eran tarjetas electrónicas, PCBs como las conocemos normalmente en el ámbito. Esta línea que les muestro ahora es la línea en la que estuvimos trabajando.
Y aquí, bueno, podemos ver lo que es, digamos, común en una línea de trabajo, en una línea de producción de PCBs, que es la carga de los PCBs pues, digamos, ya fabricados. Está la parte del marcado láser, que en este caso tenía una línea de marcado láser, tenía una parte de la adición de la pasta y de un tema de inspección por 3D. Y bueno, así hasta llegar a la parte de los convergers, ya donde se acomodaban los PCBs ya fabricados. Pues lo que conocemos normalmente en las plantas y con este cliente en particular es que cada una de estas marcas, digo, de estos equipos era de fabricante distinto, ¿no? Entonces, lo que él quería era llevar el control de la producción, el control de todos sus índices de desempeño y que esto se supiera pues prácticamente en tiempo real y bueno, pues a través de plataformas digitales y, digamos, empezar a tener un mejor control de los índices y con ello mejorar la productividad y pues los resultados de calidad de los productos que generan. Entonces se generó una red, se tuvieron que generar una serie de drivers para intercomunicar y de OPCs para intercomunicar cada uno de los componentes que se intervinieron. Se establecieron módulos de comunicación que permitieron tomar la información de cada uno de estos pues, equipos en la línea, haciendo una comunicación incluso entre ellos para mejorar la cadencia del trabajo y llevar esta información para ello hubo, bueno, llevar esta información a un servidor de comunicaciones, entonces hubo que hacer toda una serie de traducciones de la información que proporcionaba cada una de estas máquinas a un sistema que las homogenizara y con ello, bueno, pues empezar a trabajar a recopilar toda esta información, generar un modelo de datos que permitiera llevar a cabo pues toda la evaluación de cómo iba trabajando la línea, procesar toda esta información y pues en esta línea subir la información a la web para que fuera consultada dentro o fuera de la planta, ¿no? Y dentro de la planta, bueno, pues estaba la consulta, era un área el área de la jefatura de producción, donde se le conocía acá como el cuarto de control, donde se podían estar consultando pues prácticamente el tiempo real cómo iba el desempeño de la línea. Y el despliegue de la información también podía ser consultado vía web con los, digamos, con los usuarios que tuvieran los privilegios para hacer estas consultas, ¿no? Entonces, bueno, esto requirió pues todo el desarrollo, como les comentaba, de los OPCs y de los módulos de comunicación, no solo entre las máquinas, sino de las máquinas con el sistema global, hacer toda una homogenización todo un manejo de la información sin, digamos, sin intervenir en la calidad de la información, sino solamente haciéndola más homogénea y de acuerdo con los requerimientos del cliente y al final, bueno, pues poder llevar a cabo con ello la evaluación de sus índices de calidad. Ese es uno de los proyectos que llevamos. El siguiente proyecto es un proyecto que tiene que ver con un sistema de control de recursos en líneas flexibles de fabricación de autobuses. En este caso, el objetivo era desarrollar un mecanismo de gestión dentro de la línea de producción de esta planta. Es una planta ya más grande, fabrica autobuses que permita gestionar el proceso de producción, sobre todo cuidando otra vez los indicadores de desempeño, también la parte de la eficiencia y alimentar los indicadores que permitieran mejorar el desempeño. Esto a través de tableros Andon y Yamasumi, que son, digamos, muy conocidos en la industria automotriz y algunas otras industrias pesadas también. La solución en este caso tenía que ver con desarrollar un software que permitiera gestionar la línea.
El origen digamos, de la información que se manejaba en este caso era propiamente el operador. Este operador hacía el reporte de los incidentes que se iban dando en la línea y se generaba todo un log de eventos, ¿no? Este log de eventos era el sistema genera una serie de alarmas que están direccionadas a los coordinadores que estarían encargados de atender esas fallas y se generan registros que pueden ser consultados en determinadas pantallas y tableros de control en áreas donde están los coordinadores y los responsables de atender esas fallas. Todo esto se hacía a través de una red Wi-Fi hecha ex profeso. Y bueno, los líderes de producción daban seguimiento a la atención. Bueno, los líderes de producción y los líderes de estos grupos que llevan a cabo las tareas para atender estas incidencias y los líderes daban seguimiento a las incidencias y bueno, buscaban que se atendiera lo más pronto posible en aras de atender o de mantener los índices en control. Y por otro lado, bueno, ya al nivel gerencial, pues lo que hace es hacer las consultas de cómo van los índices en lo global y tenían unas pantallas dedicadas que permitían o que permiten ver cómo va el proceso en lo global, no solo en una línea, sino en la planta completa. Y bueno, todo esto, hay toda una gestión de los incidentes a través de un sistema, digamos, que almacena la información y hace el cálculo de los índices, de los KPIs de la línea, y bueno, la gente de sistemas pues le da el mantenimiento. Entonces, con todo esto, pues es un mecanismo muy utilizado en este tipo de empresas. El beneficio que se obtuvo acá es que, bueno, toda la gestión de todas estas incidencias que había se podía hacer desde tabletas portátiles o bien en cada una de las estaciones de trabajo, de modo que podía darse tanto la generación de las incidencias como el control de las mismas, y el control del proceso de producción iba generando por sí mismo a través de estas incidencias y cómo se atendían, pues se iba generando el cálculo de los indicadores de producción. Y bueno, pues con ello se fue mejorando, se mejoraron estos índices. Y el otro factor importante es que estos índices y estos indicadores son visibles todo el tiempo en esta planta a través de tableros Andon y Yamasumi, propiamente en las líneas de producción y en los espacios de los líderes y de las gerencias. Y bueno, aquí la problemática que atiende este proyecto es la necesidad de contar con infraestructura para dar trazabilidad al proceso de fabricación. En este caso, digamos, la solución requería de la generación de esta solución de manera rápida para poder mejorar la capacidad de las líneas de fabricación. Y con la característica de que estas líneas de fabricación son flexibles, es decir, las estaciones de trabajo no siempre hacen el mismo trabajo. Estas estaciones, bueno, estas plantas trabajan por proyectos y modifican su configuración con cada proyecto, es decir, entre modelo y modelo de autobús, la configuración de la planta cambia y esta solución debía tener la flexibilidad de poderse adaptar a estos cambios de la línea de producción. ¿Qué beneficios se obtuvieron? Bueno, controlar el proceso de producción de manera primaria, generar, por supuesto, los indicadores de desempeño para poderlos controlar y generar toda una serie de reportes de eficiencia, de modo que se podían atacar todos, a partir del atacar las incidencias de manera más eficiente, mejorar en sí misma la eficiencia de la línea. Y actualmente esta línea de producción con este sistema está funcionando y aquí podemos ver pues los tableros que se tienen. Está el estado de la línea y en la visualización Andon, que son tableros que están dentro de la línea y que todo el personal que participa en la línea puede estar
consultando todo el tiempo. Y ya la parte de gestión, digamos, gerencial, se hace a través de indicadores un poco más, digamos, complejos, pero que permiten a la gerencia de la planta, pues, trabajar en mejorar la eficiencia de la línea, ¿no? Vamos a ver el siguiente proyecto. El desarrollo de una plataforma de monitorización, soporte y comunicación para vehículos conectados en ciudades inteligentes. Este es un proyecto de investigación cuya plataforma ya está disponible, se puede, digamos, desarrollar. Se hizo un trabajo en una ciudad de la República Mexicana para validar el concepto, pero el concepto es completamente funcional hoy día. Y está disponible para quien lo busque. ¿Cuál era el objetivo? Desarrollar una arquitectura que soporte la monitorización de vehículos conectados en ciudades inteligentes y desarrollar una aplicación para recolectar información de cierto número de automóviles a través de un estándar de comunicación del onboard data. Todos los automóviles tienen hoy día, enviando información a través de redes vehiculares a un clúster para el procesamiento de esta información en grandes volúmenes. Con esto, pues lo que se busca es tener la generación de analíticos sobre hábitos de manejo, cómo está la contaminación en determinadas áreas de la ciudad, qué trayectoria se recomienda seguir y la detección de problemas en ciudades, entre otros, bueno, pues baches y cuestiones por el estilo, ¿no? O, bueno, atascones o mucho tráfico en algunas zonas de la ciudad. Este es el esquema gráfico de la solución. Como les comentaba, se desarrolló una plataforma de monitorización. La base de esta plataforma de monitorización es los módulos ODB, que estos se pueden fabricar acá en Ciatec. Se tiene la capacidad de hacerlo, o bien pueden comprarse algunos que permitan alguna suerte de funcionalidad, dependiendo de la información que se pretende obtener de los datos de los automóviles. En este caso, se monitorearon flotillas de automóviles de gobierno del estado y algunas flotillas de autobuses. Se utilizaron sistemas de monitoreo. Se utilizó una red 3G, ya las redes en prácticamente todas las ciudades son 4G, pero bueno, y con ello les damos una idea desde cuándo se empezó a trabajar con esta plataforma y con esta tecnología, y a través de esa red 3G se monitoreaba también las condiciones ambientales en determinadas zonas de la ciudad. Se tomaba una información determinada de estas estaciones, se subía toda esta información a través de una red celular hacia un sistema de adquisición. Algo importante aquí es que en este proyecto empezamos a trabajar con protocolos de IoT, que es el MQTT, y bueno, a través de ese protocolo se hizo, con estándares de seguridad, por supuesto, se hizo la adquisición de la información y se llevaron hasta un clúster de procesamiento que permitiera, como les comentaba, trabajar en todos estos analíticos. Y estos analíticos pueden ser desde la eficiencia del automóvil o el uso del automóvil en determinadas horas, si el automóvil ya requiere algún mantenimiento, hacer toda esa clase de seguimientos y toda esa clase de procesamiento que permita también pues tomar decisiones, ¿no? Puede ser incluso de cuáles son las rutas que normalmente utiliza el usuario de un automóvil determinado para llegar a su trabajo o a su casa. Toda esta clase de cosas se pueden recopilar y bueno, a partir de la información que se pretenda obtener, bueno, se tiene que definir qué información se busca obtener de la planta vehicular por un lado y de estas estaciones que pudieran ser de alguna otra cuestión. Por ejemplo, podemos manejar la parte de cámaras de videovigilancia también. En algunas ciudades se están manejando ya postes inteligentes que permiten tener no solamente condiciones ambientales, sino también algunas imágenes de eventos de cámaras. Y bueno, todo esto se puede llevar a través de este mismo sistema
hacia toda esta parte del procesamiento. Y bueno, pues con ello ya llevar toda esta analítica que se requiere. La problemática que atendió este problema es contar con una infraestructura que permita recopilar y procesar datos en estas ciudades inteligentes. Y bueno, con ello orquestar todo un intercambio de mensajes para la generación de indicadores de tráfico y de todo aquello que se requiera. También en este caso, la urgencia de la solución, pues puede ser, bueno, va a depender siempre de quién lo pida, pero este es un tema ya actual, ¿no? El cual es relevante para gobiernos desde el municipal hasta el federal. Entonces, bueno, esta solución ya está puesta. ¿Qué beneficios trae la solución? Bueno, pues ofrecer soluciones para las ciudades donde se permite generar información para la toma de decisiones. Esto siempre basados en datos que se pueden obtener en tiempo real, desde vehículos o desde estaciones fijas, y en torno al tráfico y al medio ambiente, por lo menos, ¿no? Y en cuanto a la puesta en marcha, pues aquí lo importante es que hay que generar la infraestructura que permita adquirir la información a través de toda la parte de sensórica, tanto en las estaciones donde se pretenda obtener la información como en los automóviles, y después cubrir algunas regulaciones gubernamentales que permitan tomar esa información, porque ahí hay un tema de seguridad importante, ¿no? Pero digamos que la tecnología ya está disponible, ya la hemos trabajado en CIATEC para poder pues hacer desarrollos con esta tecnología. El siguiente proyecto es un sistema de gestión energética para el uso eficiente de energía eléctrica en plantas industriales. Ya Miguel estuvo platicándoles un poco de lo que estuvimos haciendo en cuanto a sensores que adquieren información de la energía eléctrica y algunas otras variables en casa. Bueno, esos sensores dieron pie al desarrollo de un proyecto posterior que nos permitió generar esta solución. Básicamente, esta solución lo que busca es, primero, diseñar componentes de medición que permitan tomar las variables que requiera la empresa. Normalmente es, o con lo que nos hemos encontrado más, es medición de voltajes y corrientes para cálculo de potencias en motores. También se pueden medir vibraciones, también se pueden medir consumos de gas. Muchas variables pueden medirse, podemos desarrollar toda la parte de sensores, ya Miguel les platicó un poco de esa parte, y podemos generar toda digamos, los mecanismos de comunicación dentro de la planta para, digamos, hacer un método de acopio de esa información en una especie de clúster y después subir la información a donde pueda consultarse y mostrarse para también generar ciertos índices y para generar un monitoreo. Con eso, bueno, poder controlar las políticas de consumo de estos insumos y pues con ello generar información que permita ser más eficiente el uso no solo de la energía, sino bueno, de todos estos insumos, como les comento. Digamos, un diagrama bloques de esto es, esta parte aquí tenemos en el esquema general, es una unidad de medición y control que está compuesta de unidades de medición, digamos, que pueden ser comerciales o las podemos fabricar. Para el caso de este proyecto, fueron sensores de voltaje y corriente que me permitían también calcular todas las potencias, potencia activa, potencia reactiva, y bueno, con ello también calcular el factor de potencia y generar toda una serie y subir esta información a través otra vez el protocolo MQTT hacia una nube, ¿no? En esta nube es donde nosotros hacemos toda la parte de transferencia de la información. También podemos conectar los medidores fiscales de la planta y llevarlos a una unidad de monitoreo local
que permite entonces subir esta información a la nube y en la nube poder también hacer acopio después en una fase posterior en esta unidad de control central donde se hace toda el cálculo de los consumos específicos por cada equipo que se quiera monitorear, llevar a cabo el control de la demanda, el análisis estadístico y la gestión remota del uso de la energía. A partir de esto también se pueden calcular todos los índices de desempeño de las máquinas y algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si se requieren mejoras en el factor de potencia, se pueden escalonar el uso de equipos que permitan mejorarlo o de plano pues colocar bancos de capacitores que permitan hacer esta corrección y con ello pues no, si bien no es eficientar en general el uso de la energía, sí reducir la facturación de la planta por el factor del factor de potencia. Bien, ¿qué problemática atiende este proyecto? Bueno, pues la necesidad de contar con información para medir el desempeño del consumo de energía eléctrica, es decir, hacer un uso más eficiente de esta energía. Al final el beneficio es en económico a la empresa porque tendría que pagar menos por este insumo. ¿Qué tan urgente es la solución? Pues es bastante urgente, bueno, porque es un tema actual y debido a la reforma energética, las empresas deben empezar a utilizar pues esta clase de insumos de forma más racional y sobre todo más sustentable. ¿Qué beneficios tiene la solución? Sobre todo son beneficios económicos para la empresa, esperando generar ahorros sustanciales que permitan al menos un retorno de inversión alrededor de 2 años. Y bueno, este sistema, aunque en este caso todavía hay que mejorar y validar el medidor para llevarlo a nivel comercial, la solución ya está creada, ya está generada y tenemos ya un sistema de monitoreo trabajando dentro de CIATEC para mostrar cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología. Hoy día existen compañías como Schneider o Siemens que ofrecen estas soluciones. Sin embargo, el beneficio que le ofrecemos nosotros a nuestros clientes es que es una solución que podemos, digamos, tropicalizar al requerimiento de cada cliente y que podemos entregarle lo que ellos necesitan. Eso hace un poco más eficiente el gasto porque normalmente las soluciones de compañías como las que ya mencioné están muy digamos, cuadradas a las características que tiene y es difícil eso hace más caro la aplicación de estos sistemas. Estas son un poco las pantallas que ofrece este sistema. En la pantalla de facturación se genera un estimado del costo del consumo de energía por cada punto de medición, es decir, por cada máquina que se esté monitoreando, y esto permite conocer una tendencia mensual de consumo y el consumo diario. Por otro lado, la parte de consumo específico, en esta pantalla lo que se hace es registrar la producción que se realiza por cada punto de medición, no es posible hacerlo, y con ello se puede establecer una relación entre el consumo de energía y la producción que va generando este equipo. Y el establecimiento, con ello se pueden establecer indicadores de desempeño que permitan mejorar la eficiencia de esa máquina. En cuanto al control de la demanda, permite conocer, más bien la calidad de la energía, permite conocer con qué características y cómo llega la energía en cada fase del día, digamos, en cada parte del día. En la industria es muy conocido que la energía, bueno, para todos es conocido que la energía eléctrica en México nunca llega igual y nunca llega con las mismas características. Aquí lo que podemos ver es, digamos, cómo va cambiando la calidad de la energía casi en tiempo real, de modo que podamos establecer soluciones al interior de la planta de cómo solventar todos los problemas que puedan derivar de esta calidad de la energía y en todo caso, pues incluso hasta hacer reclamos, ¿no? Por la calidad que llega a la planta.
En cuanto a las alarmas, se pueden generar umbrales de consumo que permiten establecer alertas sobre las necesidades de consumo de energía eléctrica. Es decir, si estamos rebasando de alguna forma, por ejemplo, el factor de potencia, que es algo muy, muy castigado en la industria, se pueden establecer alarmas que digan, está pasando esto y si no paras te van a empezar a correr penalizaciones a partir de este momento. Y eso, pues, al final, en lo que deriva es en una toma de decisiones informada de qué puede estar pasando. Es posible que sea, digamos, más asequible en términos monetarios absorber la penalización que venga por el factor de potencia que detener alguna parte de la planta, ¿no? Y bueno, al final, toda esta parte de estadísticas y de tendencias permite conocer a lo largo del tiempo cómo se va comportando el consumo y cada uno de los equipos que se están monitoreando en la planta, de forma que se pueda, pues otra vez tomar decisiones en el sentido de hacer más eficiente el uso de la energía. Estos son los 4 proyectos que manejamos. En general, digamos que como conclusión, estos proyectos lo que permiten es, por un lado, lo que podemos hacer en CIATEC es integrar sistemas, equipos y dispositivos de acuerdo con requerimientos del cliente, subirlos a la nube y generar toda esta parte de analíticos de lo que requiere el cliente en sus procesos productivos, de modo que se genere una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Utilizamos protocolos de comunicación que ya se utilizan actualmente para el Internet de las Cosas y el Internet Industrial de las Cosas, con niveles de seguridad también asequibles, de modo que aunque la información suba a la nube, la información solo sea accesible para quien la empresa defina que deba poder hacer estas consultas. Estos desarrollos siempre van con niveles de seguridad, desde el control de usuarios hasta el mismo uso de protocolos y de toda esta parte de que estos protocolos tengan también niveles de seguridad. Los proyectos pueden ser proyectos llave en mano, en los que simplemente se genera la solución y se le entrega al cliente, o con plataformas abiertas que permitan que el cliente pueda hacer mejoras mejoras en el sistema conforme sus requerimientos van creciendo. Entonces, aquí esta es una ventaja importante que ofrecemos en CIATEC, porque digamos, no casamos al cliente con nadie. Esa es la frase que siempre manejamos. No casamos al cliente con nadie. Con quien él defina seguir haciendo sus propios desarrollos, lo puede hacer sin problema. Y bueno, la otra parte interesante que hacemos en CIATEC es hacemos desarrollos en prácticamente cualquier industria o campo. Es decir, podemos hacer desarrollos en cuanto a medicina, toda esta parte de la telemedición y la telemática podemos hacerlo en medicina también, en la parte de educación, por supuesto, también podemos hacerlo. En la parte automotriz, que es algo muy, muy socorrido, digamos. En la parte aeronáutica o en la parte de agricultura, también podemos generar soluciones que permitan monitorear el proceso. Y digamos que la ventaja que podemos ofrecer es que podemos generar desde toda la parte de monitoreo, toda la parte de sensorización de variables, toda la parte de monitoreo de variables, desde la generación de estos dispositivos que permitan medir las variables, o bien hacerlo con equipos que ya están en el mercado. Y digamos que la parte de solución de todo este monitoreo y todo el software que se tiene que generar, también lo podemos generar en CIATEC, o bien podemos utilizar software comercial de acuerdo con los estándares de los clientes. Y pues toda la parte de la gestión de los KPIs y cómo se calculen, también lo podemos hacer de acuerdo con los requerimientos de la empresa y entregarles una solución completamente ajustada a sus necesidades, ¿no?
Bueno, es lo que les quería presentar. Y bueno, si hay dudas o preguntas, pues adelante. Agradecemos al maestro Israel Martínez Silva por esta interesante conferencia. Sin duda refleja la experiencia y todo el conocimiento con el que cuenta y nos pudo compartir hoy. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos para ello. En dado caso que no se puedan responder todas, se tomará nota y se les hará llegar a través de su correo electrónico. A ver, la primera pregunta dice, ¿cómo se gestiona la propiedad intelectual en el desarrollo de proyectos? ¿O es factible que un desarrollo realizado para una empresa se pueda utilizar para alguna otra? Ok, esta es una muy buena pregunta y muy interesante. Toda esta parte de protección digamos, de derechos, cuando generamos un proyecto, se negocia cuando se negocia el proyecto. Mucho de este trabajo que se ha venido haciendo en los proyectos que les presenté, una buena parte o el desarrollo que se genera para esa empresa no se utiliza para el desarrollo en otra. Y se genera, si la empresa busca que eso sea una propiedad de él y que él pueda distribuirlo a través de sus filiales, eso se negocia al inicio del proyecto y se libera. Obviamente, pues tiene alguna repercusión en costo. Sin embargo, de cualquier forma, nosotros no, digamos, estos desarrollos los hacemos para la empresa y no utilizamos ese desarrollo para trabajar o para venderlo a una empresa, a una empresa distinta. Pero el conocimiento ese no se puede proteger. Lo que usamos nosotros es el conocimiento que vamos adquiriendo con todos estos desarrollos y lo vamos utilizando para generar desarrollos propios para otra empresa, ¿sí? Entonces, con eso lo que garantizamos es que la información de la primera empresa donde hicimos un desarrollo queda completamente resguardado. No lo utilizamos para generar desarrollos en una empresa distinta, ¿sí? Si estos desarrollos que se van generando son objetivo de propiedad intelectual, y la empresa quiere protegerlos, normalmente lo único que pedimos nosotros es la parte de que se reconozca que el desarrollo fue hecho por CIATEC y que hemos cedido ese desarrollo a otra empresa, digo, a esta empresa, ¿no? Todas estas características y todas estas condiciones y qué se protege y que es protegible además en el desarrollo que se haga, se tiene que establecer en el contrato bajo el cual se desarrolle, se lleve a cabo este desarrollo. Gracias, maestro Silva. Tenemos aquí otra pregunta. ¿En CIATEC cuentan con la capacidad de desarrollar dispositivos electrónicos totalmente nuevos? ¿Y qué pasos se deben seguir para contratar estos servicios? Dispositivos electrónicos, no sé a qué se refiere con dispositivos electrónicos completamente nuevos. Lo que sí puedo decir es que lo que mostró Miguel en la primera parte de la presentación, digamos, fue toda la cadena de desarrollo de un dispositivo nuevo o de una serie de dispositivos nuevos que tenían, que el cliente les dio un uso particular. Si hablamos de un dispositivo como un diodo o un sensor, también tenemos alguna cierta capacidad. Tenemos un equipo que a través del uso de tintas, haciendo uso de la manufactura aditiva, puede diseñar antenas o algunos dispositivos de manera todavía muy limitada. Estamos, de hecho, haciendo ahorita experimentación con el desarrollo de algunos sensores. En todo caso, lo que requeriríamos es que se acercara con nosotros. Por ahí debe estar la información de nuestros datos de contacto. Ver exactamente cuál es la necesidad del desarrollo y ver si podemos ayudarle con esta parte del desarrollo.
Insisto, si es un dispositivo como los que estuvo viendo Miguel, se puede hacer, y hay algunos dispositivos, digamos, sí nuevos con esta tecnología que tenemos de manufactura aditiva, que pudieran también fabricarse, pero necesitamos siempre saber cuál es el requerimiento específico del cliente. Una vez que conocemos ese requerimiento específico, ya definimos si es posible que lo hagamos o incluso podemos recomendarle a alguien que pudiera hacerlo. Gracias, maestro Silva. Tenemos otra pregunta. En el control de los sistemas que comentó durante la presentación, ¿el software utilizado es comercial o es libre? ¿Cuál recomienda usted? Eso también es muy buena pregunta. En CIATEC solemos o preferimos utilizar software libre o desarrollos específicos. El problema es que es más caro, es mucho más caro. Desarrollar un software, digamos, de cero para cubrir una necesidad particular del cliente suele ser más caro porque hay que empezar de cero, ¿no? Desde la plataforma propia. Una solución que ha sido digamos, muy utilizada por nosotros es utilizar softwares que permitan que el cliente después pueda hacer manipulación de este software, o manipulación o mejoras más bien, no manipulación, mejoras a este software de manera o de acuerdo con su propio desarrollo. En realidad trabajamos softwares de todos. Para estos proyectos utilizamos, en algunos utilizamos Linux para hacer alguna parte del desarrollo, y utilizamos plataformas de desarrollo pues de muchas empresas, desde National Instruments, General Electric y bueno, pasando por varias. Lo que hacemos nosotros es que no cerramos estos desarrollos, sino normalmente lo que pasa es que también otra vez, empezando con la generación del contrato, definimos si el cliente puede seguir haciendo el desarrollo y le interesa seguirlo haciendo, pues entregar incluso los programas fuente. Los programas fuente tienen un costo, entregarlos, pero lo podemos hacer. No estamos cerrados a eso. Pero siempre preferimos plataformas libres porque, digamos, nos permiten más flexibilidad, pero el soporte es un poco más complicado, ¿no? Requieres un grupo de trabajo ahí a un lado que te permita dar ese soporte o tener mucho más experiencia en el desarrollo de esta parte. Gracias. Tenemos otra pregunta. Para un proyecto, en su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva el desarrollo de un nuevo dispositivo electrónico ya presentable para comercialización? Ok. Depende mucho de la complejidad del dispositivo que se quiera crear. Miguel hablaba al principio de su presentación como parte del desarrollo del concepto, hay que ver qué es lo que ya existe en el mercado que permita desarrollar ese concepto. Hay veces que, voy a poner un ejemplo, la primera fase de desarrollo de los medidores de energía eléctrica que estuvimos manejando en el último proyecto que les presenté, fue un desarrollo que nos llevó 2 años, en el cual estuvimos desarrollando la medición de las 3 fases de forma separada, y luego teníamos que hacer la conjunción de las variables y de la información que me iban generando los medidores en un procesador, y hacer todos los cálculos en ese procesador a una velocidad muy rápida por la frecuencia o por la frecuencia en la cual estábamos haciendo las mediciones, y después entregar ya toda esa información al sistema para que se pudiera estar de alguna forma, digamos, monitoreando. Cuando pasan esos 2 años, resulta que ya los fabricantes de muchos o algunos fabricantes de microprocesadores ya tenían una solución que permitía en un solo procesador hacer la medición de los 3 voltajes y las 3 corrientes. Entonces,
insisto, depende del tiempo de desarrollo. Ahora, hacer ese mismo desarrollo nos está tomando del orden de 8 meses, ¿no? Entonces, depende por un lado de lo que hay disponible en el mercado que nos permita llegar al desarrollo del dispositivo, y por otro lado, la complejidad del dispositivo mismo. Si el dispositivo en sí mismo es muy complejo, es probable que el número de iteraciones de las que también ya les habló Miguel, para llegar a un prototipo ya final que pueda llevarse a laboratorios para salir a mercado, a certificar a laboratorios para que salga a mercado, puede llevarse probablemente no menos de un año, digamos no menos de 8 meses desde el prototipo conceptual hasta un prototipo de funcionalidad, y puede llevarse hasta dos años completos de esa misma fase, pero siempre va a depender de la complejidad del dispositivo mismo. Gracias, maestro. Si lo tenemos aquí, otra pregunta. ¿Para el prototipo se basan primero en el diseño mecánico o en el diseño del PCB? Para el prototipo siempre nos basamos primero en el diseño electrónico. Digamos que el diseño del PCB es el resultado ya de la conjunción al final de cuentas, el PCB también es parte o tenemos que buscar que caiga dentro del diseño mecánico, o que sea factible, digamos, ya colocarlo en el diseño mecánico. Realmente donde podemos, digamos, empezar es el diagrama eléctrico del circuito, ¿no? Con este diagrama ya podemos generar un primer layout que sea funcional para correr las primeras pruebas de concepto. Una vez teniendo ese layout, ya podemos empezar a trabajar con la parte mecánica para ver cómo pudiera este primer layout que se generó, cómo se puede, digamos, ya colocar en un housing que permita utilizar el dispositivo. Pero realmente el inicio no es el PCB. El PCB es, digamos, una segunda fase de un diseño eléctrico o de un diagrama eléctrico que me permita generar el PCB. Muy bien, tenemos una última pregunta. Dice así, ¿en CIATEC también se generan actualizaciones de los desarrollos realizados para mejorar las condiciones o ya no vuelven a tener contacto con lo realizado? Sí, les doy un buen ejemplo. Hoy día fui a cerrar un proyecto en el que nos pidieron actualizar un sistema de control de un péndulo en un museo aquí en Querétaro. Es un péndulo de Foucault, tiene un sistema de control. Digamos que no tiene mucho que ver con esto, pero es un buen ejemplo de lo que preguntan. Este péndulo, todo el sistema de control, todo el sistema del péndulo, que tiene, digamos, alguna cierta complejidad, se diseñó en CIATEC hace casi 20 años. Nos llamaron el año pasado para que actualizáramos, para que reparáramos el sistema, porque ya no funcionaba, y pues hicimos, digamos, una actualización del sistema de control completa, y hoy día ya está trabajando nuevamente. Entonces, es un proyecto que empezó alguien en CIATEC hace ya 20 años, y lo tomamos hoy nuevamente para que volviera a funcionar. Hoy día ya está funcionando con un sistema de control completamente nuevo, y esperamos que nos sigan llamando para mantener actualizado el sistema de control, y para que el péndulo completo siga funcionando, ¿no? Es un buen ejemplo. La respuesta es, pues depende del cliente, más bien depende de nosotros como generadores o como soporte de nuestros clientes, generar soluciones que le permitan a nuestros clientes llamarnos nuevamente para seguir mejorando los sistemas. Por supuesto que lo hacemos. Gracias, maestro Israel Martínez. Tenemos otra pregunta. Dice así, ¿es factible trabajar con CIATEC solo en alguna parte del desarrollo
o un proyecto del proyecto o debe ser total? También como lo comentó Miguel hace rato, nos adosamos a la cadena de valor del cliente. Esa frase me gusta mucho decirla. Imagínense Ciatec que entra en la parte donde nuestros clientes requieren apoyo. Entonces, en toda esta parte del diseño que les platicó Miguel y que ya también les platiqué un poco, si nuestros clientes ya tienen una parte desarrollada, pues simplemente lo que necesitamos es que nos digan dónde quieren que entremos y cómo quieren que entremos dentro de su cadena de valor o dentro de su proceso. Y en esa parte nos adaptamos completamente con la solución que el cliente necesite y en las características que él requiera. No tenemos ningún problema. Si ustedes ya tienen, si nuestros clientes ya tienen una parte del desarrollo creada y necesitan apoyo para culminar o simplemente una parte del desarrollo, así tal cual lo requieran, en esas fases entramos. Muchas gracias nuevamente, maestro Israel Martínez Silva. Agradecemos toda la presentación y el conocimiento que nos pudo compartir el día de hoy. A continuación, voy a ceder la palabra a la ingeniera Sandra Rascón. Nos va a dar un mensaje y procedemos a finalizar la sesión del día de hoy. Adelante, Sandy. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender estas jornadas de innovación. Yo soy Sandra Rascón, soy encargada del área de vinculación en Ciatec Jalisco. Y bueno, cualquier solicitud, ahora sí que me toca hacer el comercial, ¿verdad? Cualquier solicitud que ustedes necesiten, taller, el proyecto diseñado a su medida, lo pueden enviar los datos a mi email, sandra.rascón, y con mucho gusto ahí los atendemos, me comunico con ustedes, iniciamos con una reunión presencial, virtual, como sea de la mejor manera para ustedes, y empezamos el proyecto. Muchas gracias. Y es todo, ese es mi comercial por hoy. Muchas gracias, Sandy. Agradecemos nuevamente al maestro Israel Martínez Silva y también agradecerles a ustedes su asistencia en este tercer webinar. Los esperamos el siguiente viernes con otro tema muy interesante. Tendremos una conferencia que se titula Introducción al moldeo de plástico por inyección científica. Esta conferencia va a ser transmitida a las 10 de la mañana por única ocasión. Las siguientes sesiones serán en el horario normal de las 4 de la tarde, pero este siguiente viernes a las 10 de la mañana. Los invitamos a que se inscriban en las siguientes sesiones y también compartir estas jornadas de innovación con las personas que ustedes consideren les puedan ser de interés. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Les recordamos a todos los panelistas cerrar su video para dar por fin a la sesión.